La polémica está abierta, pero esta es una polémica, Paula, Mauricio, que no tiene mucho de dónde polemizar. ¿Por qué? Porque es así de simple. Mauricio lo explicó el viernes pasado. Una emergencia económica necesita un hecho sobreviniente para poderla decretar. Una emergencia, Dios no lo quiera, que explotó el Nevado del Ruiz de nuevo, que un terremoto, lo que sea. Nada de eso ha pasado. Lo único que ha pasado aquí es que el Congreso en democracia la hundió. Y cuando el Congreso en democracia, en discusiones que son legales, ajustadas a la Constitución, se hunde una iniciativa, pues es sencillo, la iniciativa no va. Sin embargo, el gobierno insiste en sacarla por decreto. ¿Cuál es el riesgo? Que la Corte Constitucional, una vez conozca esos decretos de emergencia económica que se advierte que son bastante lesivos para el bolsillo de todos los colombianos, pues la va a tumbar. Y muchos se preguntan, ¿por qué el gobierno, si necesita plata, más bien no adelgaza el aparato burocrático que tiene? Es que tiene una cantidad de contratistas, más de 500.000, pues empiece a recortar por ahí. Obviamente no lo va a hacer porque está en época electoral. Utilice todos los recursos fiscales que tiene para sacar plata. No los ha hecho, no los ha agotado. ¿Por qué esperó hasta el último minuto para que se hundiera y sacar el decreto a sabiendas, Paula, Mauricio, que es muy probable que apenas se conozca, la Corte va a citar una sesión extraordinaria y seguramente lo va a tumbar? Pues digamos, esas son las dos medidas, mejor, la medida que se espera que tome la Corte y sería esa sesión extraordinaria, algo, Mauricio me corregirá más adelante, que creo que es inédito, nunca ha pasado, bien sea para estudiar de emergencia lo que argumente este decreto que repetimos, pues todavía no ha salido, no se ha hecho efectivo, estudiarlo de emergencia, ese control automático y seguramente pues declare que no es constitucional o en su defecto, pues emita entonces medidas cautelares para que queden sin efecto esos nuevos impuestos hasta que ya se tome una decisión de fondo. Pero el hecho es que ustedes ya lo veían, el presidente insiste en un trino muy largo en decir que sí se necesita, Mauricio, esa emergencia económica. Habla ahí de que podría el país verse abocado a una crisis que como lo señalaba Giovanni, pues se habría podido evitar y todavía incluso se podría evitar si hay una brochada de cinturón y se recortan los gastos y se recortan los costos. También dice el presidente que esa emergencia se tiene que financiar con impuestos solamente para los mega ricos. Una frase que no se entiende del todo bien porque lo que se establecería en uno de los decretos de esta emergencia sería, entre otras cosas, el 5 por mil, y ese 5 por mil, Mauricio, tiene un impacto pues bastante masivo, afectaría entre otras cosas la bancarización, eso hace que la gente otra vez quiera volver a hacer transacciones en efectivo, digamos que eso no es bueno para el avance de la economía y repito, tiene un impacto muy grande que va más allá de los mega ricos, pero el hecho es que estaríamos otra vez en manos de la Corte como hemos estado a lo largo casi que todo este gobierno que ha tenido esa tendencia como a saltarse las instancias institucionales, en este caso al Congreso, que es el órgano por excelencia encargado de decretar los impuestos. Y a eso, que ya lo voy a dejar a usted, que es el que sabe de la cosa, Mauricio, hay que sumarle todo este rollazo y esta polémica con el asunto de los test, que yo sé que para la gente suena bastante técnico, pero podría de fondo tener un impacto grande en todos, porque nos dedicaríamos a pagar impuestos más caros y por más tiempo, que nos quitan recursitos y plata, pues para la inversión social, que Colombia sí que la necesita. Ya lo dejo hablar, señor. Paula, es que la carrera era larga porque la cosa era compleja. Es que ahí están los elementos básicos del análisis, con la madre de todos los problemas, que es el descuadre que tiene el gobierno en sus cuentas fiscales. Es decir, mucho más gasto que ingreso. ¿De qué magnitud ese descuadre? Más o menos el déficit fiscal este año va a cerrar en 7% del Producto Interno Bruto. ¿Eso es mucho? Eso es muchísimo. Esas son cifras equiparables a las que hubo durante la pandemia, pero en la pandemia en la pandemia había un desempleo del 20%, en la pandemia había problemas de salud, en la pandemia había que salir a buscar las vacunas, en la pandemia había que buscar la manera de que la gente no se muriera de hambre sin tener trabajo. En ese momento se justificaba un déficit del 7% o algo parecido, un poquito más. Ahora no existe ninguna justificación distinta a la que tiene el gobierno, y es que con esa expansión del gasto público, con ese descuadre, lo que está buscando es tener réditos electorales, tener más ayudas por acá, más subsidios por allá, entregar paqueticos por acá, hacer el auxilio más allá. ¿Para qué? Para tener réditos electorales. La madre de todos los problemas, un déficit altísimo. Entonces vienen dos
Se derivan de ahí dos procesos, digámoslo así, o dos implicaciones. La primera de ellas, que el gobierno presentó un presupuesto desfinanciado para el año entrante, desfinanciado en por lo menos 16 billones de pesos. Los expertos dicen que esto puede ser de más de 35 billones de pesos el hueco, pero el hueco formal, el aparente, es de 16 billones de pesos. Le presenta un proyecto de reforma tributaria al Congreso porque el Congreso es el único autorizado para subir impuestos. El Congreso es el único autorizado para subir, fijar, establecer nuevos impuestos. Eso, evidentemente, lo rechazó el Congreso. El Congreso dijo no a la reforma tributaria. Entonces el gobierno dice, no me autorizan impuestos, yo los voy a sacar. Acuérdense, eso lo hace el Congreso, no lo hace el Poder Ejecutivo. Y lo voy a sacar aprovechando que hay vacancia judicial, que se fueron de vacaciones los jueces, las cortes, etcétera, etcétera, y que se fue de vacaciones el Congreso. Eso es lo que está haciendo el gobierno, aprovechando de manera absolutamente ladina el hecho de que hay vacancia judicial en la rama legislativa y en la rama judicial, y tratando de meter ese gol de 16 billones de pesos. Que estoy de acuerdo con Paula, esto no es para mega ricos, el impuesto a los licores no es para mega ricos, el impuesto a la cerveza no es para mega ricos, el impuesto a los cigarrillos no es para mega ricos, tampoco el impuesto a las transacciones financieras. Venir a decir que eso es para los mega ricos, me muero de la risa. Pero entonces el gobierno pretende sacar esa reforma tributaria de manera absolutamente espuria, arrogándose unas funciones que no le corresponden porque le corresponden al Congreso, y el Congreso le negó a hacer eso, aprovechando una vacancia judicial, y fuera de eso argumentando que hay un hecho sobreviniente, y no existe, pues ustedes vieron ya la nota, no existen hechos sobrevinientes. Esto se ve venir desde hace rato, no hay nada sorprendente, nada sorpresivo, nada que amerite la emergencia. ¿Cuál es la solución a eso? El que la Corte Constitucional declare que es ilegal ese decreto, que seguramente saldrá en las próximas horas, ya sea estudiándolo, lo cual se demoraría varios meses, con lo cual el gobierno podría recoger IVA, con lo cual el gobierno podría recoger impuesto al patrimonio que se establece en el primer semestre del año entrante, o no estudiándolo, sino diciendo, sí estudiándolo, pero tomando la medida previamente, como medida cautelar, lo que decía Paula, medida preventiva, decir, me huele que eso es inconstitucional, por lo tanto suspendo los efectos de ese decreto. Vamos a ver qué hace la Corte, si lo hace en una reunión de emergencia una vez salga el decreto. Y mientras tanto, el cuento del endeudamiento. Esto se parece muchísimo a lo que hace la gente cuando está colgada y no quiere recordar sus gastos. Está totalmente descuadrada y no recorta sus gastos. ¿A quién recurre? Al gota a gota. Présteme. No me importa que me cobre muchísimo, présteme que necesito. Pues eso es lo que ha hecho el gobierno. Endeudarse a tasas del 13,5% anual, que es, lo decía el exministro José Manuel Restrepo, es más del 50% de lo que hace un par de años tenía que pagar el gobierno colombiano. Sale al gota a gota, se endeuda, trata de tapar el hueco, y fuera de eso va a sacar un decreto que es espurio, que es ilegal desde todo punto de vista, aprovechando que los otros se fueron de vacaciones. Vamos a ver si los otros poderes vuelven de vacaciones, hacen algo, hacen una reunión online o algo, paran ese fenómeno, y mientras tanto todos pensando, ¿y esto qué implicaciones va a tener para el mercado? Vamos a seguirlo analizando.